Cordial saludo, señores estudiantes. Bienvenidos a su módulo de Fundamentos de Economía. Esta es nuestra segunda sesión y hoy vamos a destinarla a hablar de dos modelos económicos. Uno se llama Frontera de Posibilidades de Producción y el otro se llama Circuito Económico. Como siempre, mi nombre es Carlos Fernando Martínez y los estoy acompañando en todo este proceso. Veamos entonces de qué se trata cada uno de estos modelos. Primero vamos con el modelo de circuito económico y al final pues vamos a ver cómo funciona el modelo de FPP y su aplicación al comercio en general, porque normalmente se habla de comercio internacional, pero se puede aplicar a todo el comercio. Entonces, primero hablaremos del circuito económico y aparecen primero una definición de lo que es el circuito económico. Dice, diagrama que muestra el flujo de productos de los negocios a las familias y el flujo de recursos de las familias a los negocios. A cambio de estos recursos y productos, los pagos monetarios fluyen entre los hogares y las familias. Veamos que esta definición tiene varios aspectos que pensar. Uno, las familias. Dos, los negocios. En ese caso serían, vamos a hablar de las empresas. Por otro lado, dice recursos y habla por el otro lado de productos. Entonces, los productos son bienes y servicios y por el otro lado recursos los vamos a llamar factores de producción. Y habla también del recurso monetario, o sea, estamos hablando del pago, de la moneda, de lo que tiene el dinero que circula en una economía. Entonces son varios los elementos. Vamos primero a hablar acerca del principal personaje que se llaman las familias. ¿Qué hacen las familias para nuestro modelo? Primero que todo, la función principal es comprar. Consumir. ¿Qué consumen? Ellos compran bienes y servicios para suplir sus necesidades. Esa es tal vez la principal función que hacen las familias, ser las consumidoras de los bienes y servicios. Tienen otra función o otras funciones. La vemos ahí en la gráfica y aparece, por ejemplo, el préstamo de dinero. No toda la plata se la gastan las familias en consumo. Alguna de esta plata la dejan por si al caso se necesita en otra situación. Y a esa situación, mientras llega la otra situación, pues lo podemos contemplar como la parte del ahorro. El ahorro simplemente es un gasto reprimido. No se ha hecho todavía, se piensa hacer más adelante, pero mientras hacemos ese consumo, pues guardamos este dinero que normalmente las familias lo hacen en el sistema financiero. Por otro lado, una de las principales funciones también que tienen las familias es ser las dueñas de los factores de producción. Los factores de producción son la tierra, el trabajo, el capital, la organización, la tecnología. Entonces, los factores de producción, quienes son los dueños de los factores de producción, son las familias. Cuando una familia, o mejor, hablemos un poquito de cada uno de estos factores que me parece importante aclararlos. Cuando uno habla de tierra, uno hace referencia a todos los productos que la naturaleza genera. Y hablamos de materias primas, hablamos de posición geográfica, hablamos de todo un acontecimiento de la tierra. Y entonces hay varias teorías acerca de la tierra, por ejemplo, viene el señor Malthus, en fin, diciendo que habían tierras buenas, regulares, malas, habrá que estudiarlas un poco más. También podemos decir que en ese mismo orden de ideas, Malthus también hablaba acerca que el hombre tendía a morirse de hambre. Malthus era un economista clásico y él estuvo por allá en el siglo XVIII y ya nos preveía sobre algunas situaciones de hambre, de hambruna,
probablemente que ya sea hoy, pues vemos situaciones muy complejas en el mundo que básicamente nos hacen recordar todas las teorías malthusianas. Básicamente lo que decía Malthus es que el hombre tendía a morirse de hambre porque los alimentos no crecen tan rápido como sí crece la población. La población crece en forma geométrica, mientras que los alimentos crecen en forma aritmética. Una se multiplica y la otra suma. Entonces, mientras la población nos multiplicamos, los alimentos se suman y pues ya con ese panorama ya nos es más fácil darle la razón a Malthus en cuanto a que el hombre tendía a morirse de hambre. Bien, digamos que eso es lo que conforma la parte de la tierra, la tierra. ¿Qué conforma la parte de trabajo? Trabajo es toda capacidad del hombre para transformar recursos en bienes y servicios. Entonces tenemos que el trabajo podemos subdividirlo en trabajo físico y mental, y también podemos hablar que, bueno, en cuanto a la remuneración, cada vez ese trabajo físico es más mal remunerado y cada vez encontramos que el trabajo mental cobra más importancia. Trabajo físico y trabajo mental. Por otro lado, también encontramos trabajo capacitado y trabajo no capacitado. En el trabajo capacitado vamos a encontrar aquel personaje que tiene un estudio previo y puede tener, gracias a ese estudio, un nivel de ingresos un poco más alto por su grado de especialización, en fin. Y de pronto no calificado, pues los trabajos no calificados no son tan bien remunerados. Y de pronto aquí encontramos una gran diferencia entre lo que es un país desarrollado y un país no desarrollado. Y es que el país desarrollado tiene más gente que es capacitada y menos gente probablemente la vamos a encontrar en países en desarrollo o subdesarrollados, y es que ahí hay un factor de competitividad bien importante, que sería entonces la parte de no capacitar, y eso en últimas se ve reflejado en el ingreso. Si nosotros trabajamos, tenemos una remuneración al trabajo, se llama salario. La remuneración a la tierra, que no lo mencioné, se llama renta. Y nos falta hablar de el capital. ¿Qué consideramos capital? Capital lo vamos a considerar como de pronto todos aquellos bienes y servicios capaces de producir otros bienes y servicios. En ese orden de ideas estamos hablando desde las máquinas. Una máquina que sirve para producir otras cosas. Y entonces, ¿cómo qué vendría a producirse? Pues la máquina de coser nos ayuda a seguir produciendo. O sea, son parte de los procesos. Y quiero aclarar también esta situación. En algunas ocasiones se tiende a confundir la parte de capital con la parte incluso del dinero. Son situaciones diferentes que habrá que tener muy en cuenta. Bien, tierra, trabajo, capital. Faltaría organización. Organización es básicamente, digamos que una raza de seres humanos que se enfrentan a la situación de crear empresa, de coger y organizar todos los demás factores de producción y llevarlos a un proceso productivo. Algún libro habla sobre raza especial de seres humanos. Sin embargo, pues todas las personas podríamos tener la capacidad, sin embargo, pues no todos pues asumimos o asumen ese riesgo. Parece ser que ahí hay una barrera bien interesante. Por eso se da como un factor de producción. Cuando uno tiene capital, espera que le retribuyan con intereses. Cuando uno es el dueño de la empresa, el dueño de la organización, espera que le retribuya con beneficios o ganancias.
Y hay una situación adicional que se llama la tecnología. Y la tecnología es simplemente coger la parte de la mano de obra o del capital o de la tierra y hacer diferentes combinaciones. Entonces la tecnología, una cuchara puede ser parte de la tecnología o una máquina bien compleja es parte de la tecnología. Allí lo que estamos diciendo entonces es que la tecnología no es una composición compleja de máquinas y de cosas, no, sino que puede ser un elemento muy manual o un facilitador, un proceso de producción muy elemental. O las mismas manos, ¿no? Entonces tenemos que en el caso de la tecnología china probablemente sea más manual. China tiene muchos chinitos, habrá que ponerlos a trabajar en ese sentido. Probablemente en Estados Unidos sea diferente. La tecnología en Estados Unidos, la mano de obra es muy costosa, entonces le damos pie o se le da pie más a las máquinas robotizadas y un poco más complejas para que ellas elaboren todos los procesos. Entonces, dependiendo de lo que posee un país, entonces puede utilizar esos factores de producción. Entonces, recordemos los factores de producción. La tierra que produce renta, el trabajo que produce salario, el capital que produce interés y las empresas o la organización que produce beneficios. Sin embargo, la tecnología, como trabaja con las otras tres, básicamente se traduce como beneficio, como retribución en los otros factores de producción, más no el propio. ¿Qué más hacen las familias? Volviendo otra vez a nuestro esquema aquí, cuando las economías son un poco más complejas, entonces las familias tienen como misión pagar impuestos. Pagan impuestos porque ya se vuelve algo más complejo y es parte de lo que nosotros somos y hacemos. Nos gusta pagar impuestos, probablemente aquí no pagamos tantos impuestos porque, bueno, lastimosamente el político de turno creerá que es su oportunidad y entonces habrá que robar. Pero básicamente uno debería pagar siempre sus impuestos y muy cumplido, porque definitivamente, pues si no se pagan impuestos, la sociedad no viviría bien. Muy bien, entonces veamos nuestro otro personaje que se llaman las empresas. Las empresas. Básicamente, ¿qué hacen las empresas? La función principal de las empresas es producir bienes y servicios. Eso es lo que harían, producir bienes y servicios. Y al producir bienes y servicios, entonces cogen una cantidad de recursos, los transforman y esa parte de cogerlos y transformarlos y entregarlos en un sitio como el mercado o simplemente para que las familias directamente se beneficien de esos productos, todo ese proceso es lo que van a hacer las empresas dentro de este esquema de negocio. Entonces, las empresas, además de ser las productivas, también piden prestado dinero para ampliar su sistema de producción. Ese dinero que las familias seguramente no se gastaron y que hacen parte del sistema financiero, entonces las empresas van al sistema financiero a pedir esos préstamos, dinero prestado para aumentar su producción. Cuando la sociedad es un poco más compleja, entonces existen la parte de los impuestos, pagar impuestos. Entonces las empresas también tienen como función el pago de los impuestos. En algunos casos las empresas son retenedoras, retienen parte de los impuestos que las familias se les otorgó y luego estas empresas van y pagan al gobierno ese tipo de impuestos. Y aquí aparece otra función que también es una de las principales y es que cómo producen los bienes y servicios, pues a través de la utilización de factores de producción como el trabajo,
como los insumos de producción, como la tierra, trabajo, capital, organización, tecnología. Todos esos elementos vendrían a necesitarse por parte de las empresas. Entonces las empresas lo que hacen es demandar por esos factores de producción. Y los bienes y servicios lo que hacen las empresas es ofrecerlos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, aquí vamos a ver cómo funciona una empresa. Básicamente encontramos que estos son los recursos y los recursos llegan como entradas a un proceso productivo y ese proceso productivo genera un producto como salida. El proceso tiene un producto. Aquí hay algo bien interesante y es que la combinación o la relación que hay entre producto y proceso se llama productividad. La productividad. Entonces, bueno, aquí este es un modelito en donde usamos también la retroalimentación. Es un modelito por allá sistemas. Le dio como origen a la parte de los sistemas por allá en los años 70 y este modelito es entrada, proceso, salida, retroalimentación y cuando es cerrado solamente tiene esos elementos, cuando es abierto entonces interactúa con el medio. Entonces en este caso vamos a encontrar que es abierto porque interactúa con el medio, de ahí coge los recursos y por el otro lado se los entrega a las familias en forma de bienes y servicios. El producto es el resultado del proceso y cuando este producto se lanza al mercado se va a convertir en bienes y servicios. Y cuando las familias van a los mercados por esos bienes y servicios, lo que hacen las familias es utilizarlos como satisfactores. Entonces que realmente una familia no está comprando bienes y servicios, sino compra satisfactores. Bien, eso sería más o menos lo que hacen las empresas. Ahora vamos a armar nuestro flujo circular, ya con una cantidad de elementos aquí ya involucrados y un poco más concretos, pero todavía nos falta uno más. Tenemos las empresas, tenemos las familias, pero estos dos personajes se reúnen en un sitio que se llama mercado. Y hay dos clases de mercados, hay mercados de bienes y servicios y hay mercados de factores de producción. ¿Qué es un mercado? Un mercado es el sitio en donde se reúnen tanto demandantes como oferentes. ¿Para qué se reúnen allá? Bueno, allá ellos van a pactar tanto precios como cantidades de productos que se van a utilizar en los productos que se transan en el mercado es básicamente lo que las familias necesitan y las empresas deben producir. Entonces a eso se le llama el beneficio del mercado. Y el mercado tiene, en este caso vamos a encontrar digamos que dos formas de mercado, uno de bienes y servicios y otro de factores de producción. Sin embargo, podemos hacer una división, una selección un poco más abierta acerca de los mercados y podemos decir que los mercados pueden existir mercados de competencia perfecta o mercados de competencia imperfecta. Los mercados de competencia perfecta son, por ejemplo, donde la característica principal es tener muchos oferentes y muchos demandantes. Muchos, tanto que ninguno de ellos puede afectar individualmente la decisión acerca de los precios. Y a esa situación la llamamos de competencia perfecta. La competencia imperfecta ya no son muchos, probablemente sean uno o muy pocos oferentes o demandantes y muchos de los otros. Por ejemplo, es el caso de la competencia imperfecta, el caso del monopolio, del duopolio, del oligopolio, del monopsonio, del duopsonio, del oligopsonio. Todos ellos son casos a estudiar de lo que es la competencia imperfecta.
Entonces, eso es lo que sucede en los mercados. Pero básicamente el mercado es donde se reúnen las empresas y las familias y allí transan unas cantidades a un precio determinado. Eso es básicamente lo que está sucediendo ahí en los mercados. Pero ahora veamos cómo funcionaría esto de llevar los productos. Voy a repetir nuevamente, más despacio. De pronto hay una flecha que va de las empresas a los mercados de bienes y servicios, y lo que están haciendo ahí es ofreciendo, las empresas lo que hacen es ofrecer los bienes y servicios que las familias necesitan, pero entonces las familias lo que están haciendo es demandando por estos bienes y servicios. Y luego las familias son las dueñas de los factores de producción y ellas van a los mercados de factores de producción a ofrecer los factores de producción. Y las empresas necesitan de esos factores de producción, quiere decir que las empresas demandan los factores de producción. Entonces repitamos aquí y veamos cómo sería. Las empresas ofrecen bienes y servicios que las familias demandan. Las familias ofrecen factores de producción que las empresas demandan. Entonces siempre vemos una relación en donde unos necesitan de la situación de los otros. Aquí las empresas nos proveen de los alimentos, del vestido, de todo lo que nosotros necesitamos, mientras que nosotros, las familias, somos los dueños de los factores de producción, somos los dueños del trabajo, somos los dueños del capital, de las máquinas, en fin, de todos los factores de producción que se necesitan o que necesitan las empresas para producir. Entonces, a esa situación le vamos a llamar el flujo real de la economía. El flujo real de la economía. Ya en nuestra gráfica apareció también el flujo nominal. ¿Qué significa el flujo nominal? Bueno, las familias tienen que pagar por esos bienes y servicios. Se tiene que pagar y ese flujo nominal lo que se está indicando acá es que hay un gasto de las familias que se llama consumo. Cuando una familia gasta, a ese gasto se le llama consumo. Cuando esa familia gasta, se convierte en un ingreso para las empresas. Y las empresas cogen esos ingresos y los gastan en factores de producción. Entonces, lo que hacen las empresas es gastar en factores de producción. Pero cuando una empresa gasta, se le llama inversión. Y ese gasto de las empresas se convierte en ingreso para las familias, porque las familias son los dueños de los factores de producción, tierra, trabajo, capital, organización, tecnología, y ellos reciben entonces los salarios, la renta, el presupuesto, perdón, la renta, el interés y el beneficio. Entonces, ahí encontramos que tenemos dos flujos. Uno se llama flujo real y el otro se llama el flujo nominal. En cualquier economía debe presentarse ese equilibrio. Ese equilibrio, una economía se puede decir que está en equilibrio cuando el flujo real es igual al flujo nominal. Eso es lo ideal en una economía. Que la cantidad de bienes y servicios estén respaldadas por la cantidad de billetes, monedas, ¿cierto?, que se necesitan en una economía. Entonces, eso sería como lo ideal en la economía. Pero no todas las veces se da lo ideal. A veces esta situación ideal pues se recarga para un lado. Por ejemplo, podemos encontrar esta situación en donde aquí claramente vemos que el flujo real es mayor al flujo nominal. Y a esa situación la vamos a llamar deflación, perdón. Se llama deflación. Y entonces, ¿qué es deflación? Es cuando el flujo real es mayor al flujo nominal. Sin embargo, vemos aquí otra definición. Y dice, deflación
es la caída generalizada la caída generalizada del nivel de precios de bienes y servicios de una economía. Y otra definición de deflación se puede decir que es el aumento del valor adquisitivo del dinero. Quiere decir que las personas pueden comprar más. Volvámonos nuevamente aquí y analicemos la situación. Hay más bienes y servicios y hay menos monedas. Vamos a suponer que una economía está en equilibrio cuando la cantidad de monedas es igual a la cantidad de bienes y servicios. Vamos a transar, qué sé yo, un marcador. Y entonces nosotros somos productores de marcador y estamos esperando que por un marcador nos den 2 monedas. Sin embargo, es probable que nos estén dando menos monedas. Quiere decir que el flujo nominal es mayor al flujo real. Entonces nosotros como productores vamos a pensar que no es interesante producir porque el flujo nominal no fue suficiente. Peligroso para cualquier economía. Peligroso porque entonces una economía paralizaría su producción simplemente pensando que no le están retribuyendo con lo que él esperaba, con lo que el productor esperaba. Nosotros como dueños de la empresa de marcadores pensaríamos que nos van a dar 2 monedas, pero ahora solamente nos están dando una. Grave, no volvemos a seguir produciendo. Y eso es muy grave para cualquier economía. En cambio, el demandante estaría muy contento porque es que el demandante tendría que pagar una sola moneda cuando antes tenía que hacerlo con 2. Ahora una sola moneda para pagar su marcador, pues me parece que él estaría muy contento. Pero es un desequilibrio de la economía. Por otro lado, entonces tenemos la situación contraria, que es cuando el flujo nominal pesa más que el flujo real. O sea, cuando el flujo real es menor al flujo nominal. Quiere decir que hay más billetes y monedas que bienes y servicios. A esa situación se le llama inflación. Entonces también es grave. Una inflación también es mala para una economía. ¿Por qué? Porque el productor estaría muy feliz y encantado que le dieran más monedas por el marcador. Él esperaba que le dieran 2 monedas, pero ahora le están dando 3 monedas por un mismo marcador. Sin embargo, el vendedor, el que está comprando estaría muy decepcionado porque ahora le toca dar 3 monedas cuando antes le tocaba pagar 2. Él de pronto con 3 monedas preferiría no hacer gasto. Entonces simplemente vemos que la inflación y la deflación son enfermedades de la economía en donde debería estar más bien en equilibrio. En este caso podemos hablar que quien es el encargado de mantener el equilibrio es la banca central. En el caso de Colombia, pues se llama Banco de la República. Esa es el encargado entonces de tratar de nivelar esa balanza. Aquí hay una definición de inflación. Es la subida generalizada de los precios de una economía. Suben mucho los precios y entonces no nos alcanza el ingreso para comprar todas las cosas que necesitamos. Eso es grave, eso se llama inflación. Otra definición de inflación es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Ya la moneda no nos sirve para comprar las mismas cantidades de antes. Quien debe, vuelvo y digo, quien debe mantener el equilibrio es el Banco de la República. Sin embargo, los especialistas dicen que es muy complicado acabar completamente con la inflación y acabar con la deflación, que incluso sería saludable tener inflación o deflación, pero en términos de conservación, o sea, muy protegidos, muy controlados, que la inflación sea completamente controlada y que esté siempre
muy por debajo de un dígito. Entonces, desde hace unos años para aquí, aquí en Colombia, pues hemos manejado una inflación de un dígito. Entonces, digamos que en ese sentido estaríamos bien. Bien, volvamos nuevamente a nuestro diagrama y vamos a encontrar aquí otro personaje que se agrega a nuestro diagrama que se llama el gobierno. ¿Cuál es la función principal del gobierno? La función principal del gobierno es la de tomar, o mejor, afectar, influenciar sobre los ingresos de las empresas, de las familias, sobre el gasto de las familias, sobre el gasto de las empresas. Quiere influenciar sobre muchas cosas a través de varias situaciones. Una, llamémosla la política fiscal, y la política fiscal sería como el gobierno participando en los procesos productivos, y otra, esa participación a través de la influencia de los precios mínimos, de los precios máximos y del establecimiento de impuestos y de la parte de subsidios. Todo ello se le llama intervención del Estado. Hay otra forma de intervención que es la política monetaria. Y la política monetaria en el caso de Colombia y en el caso de muchos países la ejerce la banca central. En el caso de Colombia sería el Banco de la República. Entonces, básicamente tenemos dos situaciones del gobierno. Una es la política monetaria y la otra la política fiscal. ¿De qué se encarga la política fiscal? Pues básicamente de los impuestos, de los subsidios, de precio máximo, del precio mínimo, y de mirar a ver cómo el gobierno crea situaciones para aumentar la producción de un país. En ese sentido estoy hablando de crear empresa probablemente y participar del sistema productivo. Y por el otro lado, estaríamos también pensando en la parte, la política monetaria, y la política monetaria la ejerce la banca central, y en la banca central tiene varios instrumentos para manejar la política monetaria. Uno de los instrumentos se llama de pronto tasas de interés, otro instrumento se llama encaje bancario y otro instrumento se llama OMAS, operaciones de mercado abierto. Todos ellos son mecanismos por los cuales el Banco de la República trata de controlar la cantidad de dinero que está en la economía. A veces le toca recoger dinero, a veces le toca entregar más dinero y para mantener entonces la inflación. Pensemos, por ejemplo, que en algunos meses del año se necesita más dinero que en otros meses. Pensemos que en diciembre, por ejemplo, se necesita más dinero porque hay una cantidad de eventos, de producciones que habrá que respaldar. Y entonces ahí encontramos la política monetaria expansionista tratando de generar la cantidad de billetes y monedas suficientes para respaldar todo este proceso productivo. Si se excede, si saca más monedas que bienes y servicios, pues vamos a encontrar una alta inflación. Pero que no se quede corto en ese momento de aumentar la producción, porque si se queda corto y no saca la cantidad de billetes y monedas que se necesitan, entonces lo que vamos a encontrar es básicamente un proceso de deflación. ¿Cómo actúan la parte de las tasas de interés? Las tasas de interés van a actuar si llegan a subir las tasas de interés, tenemos dos tipos de personas. Una persona que tiene la plata debajo del colchón y quiere llevarlo al sistema financiero. Entonces, si las tasas de interés son altas, él quiere llevar la plata al sistema financiero porque vale la pena llevarla. Y la persona que quiere plata, que quiere dinero prestado, entonces ya no ve tan atractivo
ir al sistema financiero a que le presten porque la tasa de interés es muy alta. Y entonces prefiere esperar que las tasas de interés sean bajas. Mientras está esperando, entonces allí hay una concentración de dinero. El dinero está concentrado en el sistema financiero. Entonces, una política de subir las tasas de interés significaría entonces que hay una contracción monetaria. Caso contrario, cuando se bajan las tasas de interés, entonces la gente que tiene la platica debajo del colchón querrá ya no querrá llevarla al sistema financiero porque ya los intereses no son tan atractivos. Mientras que la persona que quiere plata prestada, que necesita que un banco le preste plata, entonces va al sistema para que le presten el dinero y lo que estamos haciendo es una política expansionista de dinero. Hay una política expansionista en donde se está entregando más dinero, se está entregando dinero de acuerdo a las necesidades. Entonces, el Banco de la República se la pasa en esas, tratando de mirar a ver cómo sube o baja las tasas de interés. Sin embargo, eso de subirlas y bajar las tasas de interés no es del todo cierto, porque básicamente lo que se da allí es que, maneja unas tasas que esas sí las puede manejar, que es la tasa interbancaria. La tasa, como una de las funciones del Banco de la República es ser banco de bancos, en esa tasa que maneja dentro del sector bancario, él sí la puede establecer y la puede manejar. Otra tasa que puede manejar es la tasa que nosotros llamamos la tasa de usura, y es la tasa techo que se encuentra en el sistema financiero. Es el techo, de ahí en adelante ninguno en el sistema financiero se puede salir de ahí para prestar o en fin, dinero. No se puede salir de ahí. Entonces, esa tasa también puede aumentar o disminuir el techo de esa tasa de interés. Que no depende, bueno, eso es una fórmula ahí que depende más que todo de la parte del IPC y tiene otros componentes de pronto que más en tasas de interés bancarios como el DTF y en fin. Tiene varios componentes. Por otro lado, están lo que nosotros llamamos el encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? El encaje bancario es una porción de dinero que el Banco de la República guarda de lo que usted o todas las personas llevamos al sistema financiero, y el Banco de la República le dice al sistema financiero, bueno, sistema financiero, usted no puede prestar todo el dinero, ¿cierto? Porque la función principal del sistema es recoger dinero y prestárselo al que lo necesite. Sin embargo, lo que está haciendo el Banco de la República a través del encaje bancario, o el Banco Central a través del del encaje bancario, es recoger el dinero y poner una partecita en el Banco de la República, de tal manera que el banco comercial no pueda prestar eso, sino que sirva como de garantía en caso de que usted llegue a necesitar su dinero, por lo menos que exista ese dinero en el Banco de la República. Ese sería entonces básicamente el concepto de lo que es el encaje bancario. Pero ¿cómo funciona? El encaje bancario, cuando se aumenta el encaje bancario, querrá decir que los bancos tienen menos plata para prestar, porque el encaje bancario es lo que guardó el Banco de la República, y si se amplía ese porcentaje, hay más plata guardada en el Banco de la República. Eso querrá decir que el encaje, cuando se aumenta, hay menos plata circulante, es una medida contraccionista. Pero cuando baja el encaje bancario, entonces habrá más dinero en circulación, aumenta la cantidad de dinero en circulación. O sea, es una política expansionista. Y nos faltan unos que se llaman las OMAs. Las OMAs son papeles que maneja el Estado, que necesita financiar obras, que necesita de pronto gastar en algunas otras situaciones, en seguridad de la nación, de pronto en infraestructura, en no sé qué. Entonces, el Banco de la República, una de las funciones que tiene es ser agente fiduciario del gobierno.
¿Eso qué significa? Que le maneja, le administra toda esa parte de las finanzas al gobierno. Y por supuesto la parte de necesidades de capital para hacer una carretera o una escuela o un hospital o lo que sea. Entonces, normalmente la coge el Banco de la República y emite unas, podría ser unos bonos o unos títulos, y a esos papeles se les conoce como operaciones de mercado abierto, porque esos papeles se transan en diferentes mecanismos bursátiles y mecanismos de comercialización de papeles financieros, básicamente. Entonces, lo que hace el Banco de la República en el caso de Colombia sería coger, emitir estos OMAS, estos papeles, y ofrecerlos al sistema financiero. El Banco de la República los ofrece y los bancos comerciales entonces los compran. ¿Por qué comprar un papel de estos al Banco de la República? Primero que todo, los bancos son muy interesados en cuanto a que exista menor riesgo. Entonces, estos papeles emitidos por el mismo gobierno, pues básicamente cero riesgo. Y por el otro lado, encontramos una rentabilidad aceptable, muy importante para el nivel de riesgo. Entonces, son papeles muy apetecidos por el sistema financiero. Entonces, ellos normalmente, cuando el Banco de la República dice, voy a vender OMAS, significa que recoge dinero de los bancos y entrega papeles. Y ese dinero ya no se puede prestar a las familias ni a las empresas. Entonces, básicamente, hay una contracción monetaria, porque el Banco Central se queda con ese dinero y está de alguna forma evitando que salga al mercado. Cuando la banca central sale a comprar OMAS, a comprar papeles, significa que los bancos le están entregando los papeles y a cambio están entregando la cantidad de dinero, o sea, hay una expansión monetaria. El mismo banco puede hasta emitir dinero para pagar por esos papeles. Entonces aquí ya encontramos lo que es la política monetaria de la que ejerce la banca central. Bien, aquí aparece en nuestra gráfica, aparecen otros dos personajes. Uno se llama, aquí una flechita naranja y la otra una flechita azul, que van a aparecer tanto abajo como arriba. Y entonces con esto quiero expresar que son el comercio internacional. Nuestra economía es una economía abierta, de mercado y a veces intervenida por un gobierno. Entonces, esto de abierto significa que nosotros estamos constantemente interactuando con el mundo. Las importaciones son productos, bienes y servicios elaborados en otras partes del mundo y consumidos dentro del territorio nacional. Y las exportaciones son producidos transformados en el territorio nacional, y son consumidos estos bienes y servicios en cualquier otra parte del mundo. A eso se le llaman exportaciones. Pero si lo vemos por el lado del dinero, nosotros al exportar recibimos dinero y al importar entregamos dinero. Debe existir entonces un control de esta cantidad de billetes y monedas que no propiamente son nuestras. Nuestros billetes en cualquier parte del mundo no son nada, no sirven para nada, son apenas souvenirs bonitos y ya nada más. Sin embargo, para hacer comercio internacional necesitamos hacerlo con una moneda que otros países también reconozcan. Por eso, una de las principales monedas por las cuales hacemos nosotros negocios internacionales es básicamente con el dólar. También hacemos con el euro, o a veces también con los yenes, o ocasionalmente con las libras. Entonces tenemos esas monedas que las vamos a llamar las divisas, y esas divisas y el manejo de esas divisas también la hace la banca central
a través de pronto del manejo de una cuenta que se llama la balanza de pagos. Entonces, todas estas situaciones de balanza de pagos y la inflación y todo lo que hemos visto hasta este momento, pues básicamente lo iremos a ver hacia el final del curso, ya un poco más específico. Bien, ahora vamos a pasar a otro modelo económico que se llama el modelo de frontera de posibilidades de producción. El modelo de frontera de posibilidades de producción básicamente, bueno, tiene muchas imperfecciones como todos los modelos, pero está montado sobre el plano cartesiano. Y aquí hay una definición del modelo. Entonces, como está montado sobre el plano cartesiano, es un gráfico que muestra las diversas combinaciones de productos que pueden producir la economía dado los factores de producción y la tecnología de producción existente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, primero que todo, gráfico, claro, nos va a mostrar, nos va a representar, de alguna forma podemos calcular diferentes combinaciones de producción. ¿De producción de qué? Valga la redundancia, de productos que pueden producirse en una economía dado los factores de producción. Recordemos que los factores de producción, tierra, trabajo, capital, organización, tecnología, pues no están mejor dicho, son escasos como una gran propiedad de lo que es la economía. Pero hay que pensar que cada país, cada región, cada persona tiene unas habilidades, unas destrezas diferentes que hacen que produzcan más de unas cosas y menos de otras cosas, en fin. No todos producimos de todo en todas partes del mundo, ni tenemos la misma capacidad de producción. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes que se van a tratar, que se llama el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? La cantidad de otros productos que deben perderse o sacrificarse para generar una unidad de producto. Quiere decir que nosotros en el diagrama de flujo circular vamos a utilizar, digamos que vamos a sacar la producción de dos productos, pero cada vez que producimos más de uno es porque dejamos de producir de otro. No tenemos todos los recursos para producir todas las cosas que nosotros queramos. Por ejemplo, si el país, si aquí Colombia, nosotros producimos alimentos, dejamos de hacer guerra. O viceversa, por hacer más guerra, de pronto dejamos de hacer alimento. Pues suena crudo, pero es más o menos la comparación. Si tenemos una máquina de coser, la máquina de coser podríamos hacer o pantalones o camisas. Y entonces por hacer más camisas estamos dejando de hacer pantalones. Entonces ese es el costo. El costo de hacer una cosa es lo que debemos sacrificar por hacer otra cosa. De pronto el costo de estar viendo esta teleconferencia es no estar haciendo otra cosa. O sea, ¿cuánto le cuesta estar viendo la teleconferencia? Es lo que está dejando de hacer. Ese es el costo de oportunidad, lo que dejamos de hacer por hacer otras cosas. Aquí hay otra definición que dice el valor de la mejor opción no realizada. Tal vez podríamos citar este ejemplo con un marcador y podríamos decir, bueno, yo antes de llegar aquí a la teleconferencia me di cuenta que no traía marcadores y necesitaba un marcador, entonces tenía dispuestos 2.000 pesos para comprarme una chocolatina, pero como no traía marcador, entonces me tocó ir a comprar con esos 2.000 pesos un marcador. Yo quería comprarme la chocolatina, pero no pude, la tuve que cambiar por el marcador. ¿Realmente cuánto me costó el marcador? Me costó una chocolatina. Fue mi mejor opción no realizada. Entonces para mí el marcador costaría una chocolatina y no los 2.000 pesos que yo di por el marcador. De pronto en esos términos habrá que entender todos estos conceptos. Ahora, aquí quedó muy
muy débil esa línea, espero que se esté viendo, pero básicamente encontramos que en un lado del plano cartesiano vamos a colocar una producción, en este caso se llaman teléfonos celulares, y al otro lado vamos a producir alimentos. Entonces, si nosotros dedicamos todos los recursos a la producción de celulares, podemos producir 1000 celulares. Pero si nosotros todos los recursos los dedicamos a producir alimentos, podemos producir 200 alimentos. Y todo lo que esté en ese trayecto es lo que se le llama la frontera de posibilidades de producción. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar la gráfica? La gráfica muestra, básicamente habrá que considerarla con unos recursos fijos. Las cantidades y calidades de todos los insumos permanecen constantes durante el periodo. Hay que tener en cuenta que no van a cambiar, que por lo menos mientras se está haciendo ese análisis, todos los insumos y las calidades de los productos, cantidades y calidades, van a mantenerse constantes. Y por otro lado, uso total de los recursos, la economía opera con todos sus factores de producción total y eficientemente. Cuando estamos llegando a la frontera de posibilidades de producción, cuando estamos llegando a ese límite, es porque estamos utilizando total y eficientemente los recursos. Quiere decir que no hay desperdicios, quiere decir que los recursos se están utilizando a lo máximo y considerando que es lo que más podemos producir bajo esa condición. También vamos a considerar que la tecnología es constante, se mantiene fija, por lo menos mientras estamos analizando todo el proceso. Esas consideraciones las tenemos que tener en cuenta en el momento de elaborar o de analizar nuestra frontera de posibilidades de producción. Aquí encontramos una gráfica recta y de pronto allá analizamos una curva. La diferencia entre una recta y una curva, las dos fronteras se pueden dar, ambas son fronteras de posibilidades de producción. Lo que nunca se va a dar es que esta sea convexa, que la curva sea convexa nunca se va a dar, o que sea recta o que sea cóncava, pero convexa nunca vamos a encontrar una frontera de posibilidades de producción convexa porque ahorita explicamos cuál sería la razón. Pero básicamente expliquemos la razón de por qué es redonda, así como esta, y por qué es recta. Es redonda porque se tiene más habilidad, más destreza para producir una cosa que para la otra. Ojo con lo que acabé de decir, para producir más una cosa que para la otra. Entonces, entre más habilidad, más destreza tenga para producir una cosa que para la otra, más alimentos que celulares o más celulares que alimentos, entonces vamos a encontrar que esa barriguita es cada vez más gordita. Pero si yo no tengo esa habilidad, esa destreza, entonces lo que va a suceder es que la frontera se me convierte en una recta. Y esa frontera recta también se da cuando yo tengo habilidad para las dos. Cada vez que yo tenga más habilidad para las dos, se me va volviendo cada vez más achatada. Para efectos de este curso, siempre vamos a trabajar la frontera como si fuera recta, no teniendo en cuenta esos factores por los cuales se hace cóncava la frontera. Bueno, por otro lado, ¿qué hace que la frontera se mueva? La frontera puede desplazarse así como lo estamos mostrando aquí en la gráfica, eso se llama desplazamiento y básicamente puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y por qué se produce un desplazamiento? Bueno, la frontera se puede desplazar porque aumentamos o porque disminuimos los factores de producción que sirven para producir ambas cosas. El terreno o de pronto la mano de obra que sirve para las dos o de pronto una máquina que sirve para las dos cosas, en fin, estamos aumentando los recursos de producción para los dos
tipos de producción. A esta situación se le conoce como desplazamiento, un desplazamiento. Y a esta que estamos viendo nuevamente en la gráfica se le conoce como un giro. ¿Cuál es la diferencia entre el desplazamiento y el giro? Bueno, el desplazamiento, los factores de producción que se aumentan o se disminuyen sirven para los dos, mientras que el giro solamente va a servir para uno de los dos. En este caso vemos que los teléfonos celulares se pueden aumentar más de producción y los alimentos se mantienen constantes. Quiere decir que hay un giro hacia la derecha en la parte de los teléfonos celulares. ¿Por qué se producen los giros? Básicamente el giro se produce gracias a que existe cambios en la tecnología que solamente va a afectar a la producción de celulares, pero no le va a pasar nada a la producción de alimentos. Entonces, recordemos, aquí tenemos un desplazamiento, este sería un desplazamiento, aquí este sería un desplazamiento, y por otro lado, esto que estamos viendo acá se llama giro. Los giros por tecnología, los desplazamientos por efectos de aumento y disminución de los factores de producción que sirven para producir ambas cosas. Analicemos el punto B. El punto B que vemos ahí en la gráfica es un punto en donde los factores de producción no están siendo utilizados total y eficientemente. O sea, es un punto de deficiencia de la producción. Tenemos una cantidad de recursos, pero no los estamos utilizando totalmente. B es desperdicio, es ineficiente, es el punto B. Mientras que A es un punto imposible en la producción. ¿Por qué A es imposible? Porque no tenemos todos los factores para producir en A. Tendríamos que desplazar la frontera probablemente, acceder a más recursos para poder llegar hasta A. Entonces, A sería un punto ineficiente, es un punto inalcanzable de la producción, mientras que B es un punto ineficiente. Y todo lo que encontremos en la frontera, todos los puntos que estén en la frontera, son puntos que vamos a utilizarlos total y eficientemente. Bien, aquí aparecen, a este modelo, aparecen dos aplicaciones al comercio. Uno se llama la ventaja absoluta y la otra se llama la ventaja comparativa. La ventaja absoluta viene de los mercantilistas, mientras que la ventaja comparativa viene de los clásicos. ¿Qué decían los mercantilistas? Voy a permitir leer. Comparación entre los productores de un bien de acuerdo con su productividad. ¿Eso qué significa? Eso significa que la ventaja absoluta es a quién le rinde producir más con los mismos recursos. Pensemos en el siguiente ejemplo. Colombia y Estados Unidos ambos producen algodón con una semilla transgénica y en fin, producimos algodón. Colombia produce en razón de 4.8 toneladas por hectárea, mientras que Estados Unidos produce en razón de 5.2 toneladas por hectárea. ¿A quién le rinde producir más? Pues a Estados Unidos. Estados Unidos tendría la ventaja absoluta. Entonces ese es el concepto de la ventaja absoluta. Ahora, ¿cuál es el concepto de la ventaja comparativa? Es la teoría ricardiana. La teoría ricardiana, la de los clásicos, está diciendo que la ventaja comparativa es la comparación entre los productores de un bien de acuerdo a su costo de oportunidad. Entonces la teoría ricardiana está diciendo básicamente que hay que establecer los costos de oportunidad de un par de regiones y comparar las regiones, los países o las personas, compararlas y establecer con esa comparación, establecer la ventaja comparativa. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Todos estos conceptos están muy claros y todos discriminados en su material de ayuda, como se llama cartilla de fundamentos de economía. Entonces básicamente lo van a encontrar en el capítulo 1
en la parte final del capítulo 1 están todos estos conceptos de la ventaja absoluta, la ventaja comparativa. No me queda más sino agradecerles por su atención y los espero en otra emisión, si Dios nos lo permite. Muchas gracias.